Muy bien, siguiendo con el tema de trazo de alturas en triángulos, vamos a resolver algunos ejercicios aplicando los tips del video anterior. Entonces, en este primer ejercicio tenemos o nos piden calcular el ángulo alfa en esta figura, en las cuales tenemos un triángulo ABC y dos triángulos rectángulos con sus respectivos lados. Está bien, en este caso cuando nosotros vamos a calcular un ángulo interior de un triángulo, existen diferentes formas de poderlo hacerlo. Una de ellas es que nosotros tenemos un triángulo en las cuales nos da dos ángulos interiores, por ejemplo 60 y 80, y nos pide justamente el ángulo alfa, ¿no? Entonces, en este caso, ya teniendo los dos ángulos conocidos, podemos aplicar una de las propiedades básicas de triángulos, en las cuales la suma de esos tres ángulos es igual a 180. ¿Está bien? Entonces ahí sería muy fácil. Sumamos, sería 140 más alfa sería 180, y luego hallamos alfa, que sería 40. Entonces, en este caso es muy sencillo, ¿sí o no? Es una forma de cómo podemos calcular el ángulo, un ángulo interior, pero también podemos ver otro camino. En este caso, podemos hallar el ángulo desconocido si es que tenemos los lados del triángulo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, 80 y acá el ángulo alfa, y nos dan que este lado es igual a este lado de acá. Muy bien. En sí, ya, aparentemente o visualmente sabemos que este ángulo no es desconocido. ¿Está bien? Entonces los ponemos como un ángulo beta y aplicamos la propiedad básica. 80 más beta más alfa es igual a 180. Entonces nos damos cuenta que acá hay dos valores desconocidos. Por lo tanto, esta ecuación no se va a poder resolver y no vamos a poder hallar el ángulo alfa, ¿no? Entonces, pero si nosotros sabemos que si los lados son iguales, entonces los ángulos también son iguales. Ajá, o sea que el ángulo alfa se va a repetir en el otro vértice. Y si nosotros planteamos otra vez la ecuación, la suma de estos tres ángulos es 180, nos damos cuenta que solamente va a haber un valor desconocido. Por lo tanto, sí se va a poder hallar alfa. ¿Está bien? Entonces, si calculamos alfa, sería en este caso, si resolvemos, sería 80 más 2 alfa igual a 180, y el 80 pasa a restar, y en este caso alfa sería igual a 50. ¿Está bien? Tenemos el valor conocido de alfa, por lo tanto sería igual a 50. Entonces esta sería otra forma de cómo podemos calcular un ángulo en relación de sus lados, ¿no? Entonces sí, vamos a ver en el ejercicio qué camino podemos tomar para poder hallar el ángulo alfa, ¿no? Está bien. En este caso tenemos el triángulo ABC. El ángulo alfa, el ángulo desconocido, sería ideal que tengamos este ángulo de acá, que sea conocido, por ejemplo, que sea 80, y fácilmente podemos hallar alfa. Hemos buscado, o tratemos de buscar este ángulo, y nos damos cuenta que no hay una forma de poder calcular este ángulo. Entonces vamos a aplicar en la segunda forma, ¿no? Hallar alfa en relación a sus lados. Entonces, como tenemos que tener una relación de lados o valores conocidos, acá en estos triángulos podemos aplicar el teorema de Pitágoras, como lo había mencionado en el video anterior. Si tenemos los lados o los catetos, podemos hallar el lado mayor, ¿no? Y acá también podemos aplicar Pitágoras y podemos hallar estos dos lados. ¿Está bien?
Entonces aplicamos en el triángulo AEB Pitágoras, sería 1 al cuadrado, raíz de 12 al cuadrado, igual, en este caso ponemos un X y acá un Y. X al cuadrado, ¿está bien? Y nos damos cuenta que X es igual a raíz de 13. Muy bien. Ahora para poder acá en este caso ponemos raíz de 13. Ya tenemos el lado AB. Ahora podemos calcular el lado BC. También aplicamos Pitágoras. Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a y al cuadrado. Sería 4 más 9. Y en este caso también nos sale que es igual a raíz de 13. Y nos damos con la sorpresa que estos lados son iguales. Entonces, si son iguales, este triángulo sería un isósceles. Lados que se lo ponen, ángulos que se lo ponen a lados iguales también, los ángulos como son, iguales. Por lo tanto, el alfa se va a repetir acá. Y nos damos cuenta que ya podemos aplicar la suma de los tres ángulos, es igual a 180, y podemos hallar el ángulo de alfa, ¿no? En este caso, alfa nos sale 60. Entonces, nos damos, al principio no teníamos o no sabíamos si estos lados AB eran igual a BC, ¿no? Es como si fuera que estuviera oculto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que con las propiedades o con algunas herramientas que hemos aprendido podemos descubrir o ver que estos lados son iguales y así de una u otra forma utilizar, ¿no? Utilizarlo y para poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay varias formas de cómo se puede calcular un ángulo alfa, un ángulo interior. En este caso hemos aprendido los dos casos, en sí hay más. Así como podemos hallar un ángulo alfa, un ángulo interior, también hay casos o caminos para hallar los lados. ¿Okay? En el siguiente video vamos a resolver dos ejercicios más, aplicando también las alturas. Muchas gracias.